El sol de Arizona caía implacable sobre el puesto de intercambio, castigando la tierra hasta hacerla brillar y resquebrajarse. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El aire, cargado de polvo y calor, se pegaba a la piel y ahogaba cada respiro. Era una tierra dura, de esas que doblegaban a los débiles. Y justo en medio de aquel infierno estaba Willa Dane, rompiéndose de otra manera. Sus manos se apretaban con fuerza sobre el viejo vestido gris. El algodón áspero se le pegaba al cuerpo bajo el corsé rígido. Unos mechones de su cabello rubio, pegajoso por el sudor, se adherían a sus mejillas enrojecidas, y aunque las lágrimas amenazaban con salir, se negó a dejarlas caer. No allí, no frente a esos desconocidos. «Está lo bastante sana», dijo Ada Estrade, su madrastra, con voz fría como el hierro y cortante como una navaja. Las palabras salieron de su boca con la misma indiferencia con la que se anuncia la venta de una res. «Joven, obediente, sabe cocinar y servir», añadió, pero su voz titubeó un instante. «Solo que no puede. Bueno, ya sabes». El rostro de Willa ardió. Apenas habían pasado 3 meses desde que el doctor Elias Dorn había dictado su sentencia. Cicatrices permanentes, esterilidad, sin posibilidad de tener hijos. Una semana después, Wade Crowe, el hombre al que había estado prometida, le devolvió el anillo. Y ahora su madrastra intentaba recuperar la inversión familiar, vendiéndola como si fuera una herramienta rota. De pie frente al Fort Verde, su vida se había reducido a un simple trueque. Una mujer por algunos caballos y bultos de provisiones. El anciano apache que la observaba parecía tallado en piedra, su piel curtida por el sol y el viento. Su mirada, firme e implacable, no titubeó ni un segundo. «¿Estás segura de que no causará problemas?», preguntó el viejo guerrero. Ada ni siquiera la miró. «¿Sabe cuál es su lugar?». El pecho de Willa se tensó. La furia le trepaba por las costillas. Quiso correr, gritar, luchar. Pero ¿a dónde iría? Su padre, Hall Dane, estaba cerca, en silencio, tan débil como siempre. Nadie vendría a salvarla. Nadie lo había hecho jamás. El anciano murmuró algo a sus hombres en su lengua, y el círculo de jinetes se abrió. De entre ellos avanzó un hombre que parecía dominar el aire mismo. Era alto, de piel tostada por el sol, y en su porte había una calma peligrosa, una fuerza que parecía contener la furia de una montaña. La luz resbaló sobre los músculos de su pecho y brazos, resaltando los tonos de oro y sombra. Su rostro era duro, imponente, pero fueron sus ojos, oscuros, intensos, increíblemente tranquilos, los que le robaron el aliento. «Él es Kael Tassin, nuestro jefe de guerra», anunció el anciano con respeto. «Él se la llevará». El nombre retumbó en ella como un trueno. Kael, salvaje, vivo, peligroso. Él la rodeó en silencio, estudiándola con atención. No la tocó, pero su presencia pesaba, como una mano invisible sobre su alma. Podía oler el cuero, la salvia, y el leve aroma de la tierra tras la lluvia. «Tú eres Willa, ¿verdad?». Su voz era baja, grave, vibrando como un eco dentro de su pecho. «Sí», susurró ella, la garganta seca. «Willa Dane. ¿Sabes lo que ocurre aquí?». Ella lanzó una mirada hacia Ada, que contaba los caballos, y luego volvió a él. «Me están cambiando», dijo en voz baja. «Por provisiones». Él ladeó la cabeza sin mostrar emoción. «¿Lo aceptas?». Willa buscó en sus ojos algo de crueldad o burla, algo que le diera razones para odiarlo. Pero no había nada de eso. Solo una intensidad tranquila que la desarmaba. «Lo acepto», dijo al fin, con un hilo de voz. «Porque no tengo otra opción». Algo relampagueó en la mirada del guerrero, tal vez respeto. Asintió brevemente y habló con el anciano en su lengua. Ada sonrió satisfecha. «Está hecho», dijo limpiándose las manos como si quitara el polvo. «Te vas con ellos».
Intenta no causar más problemas de los que vales. Willa se mordió el labio hasta sentir el sabor del hierro. No le daría el gusto de verla llorar. Entonces Kael Tashin se acercó y extendió la mano. Grande, áspera, fuerte como la roca, pero el gesto fue sorprendentemente suave. Ella dudó un instante antes de colocar su mano temblorosa sobre la suya. El contacto la estremeció, una corriente viva recorriéndole el cuerpo. Su agarre era firme, pero seguro, como si el suelo mismo la sostuviera. Sin decir palabra, Kael se volvió hacia su caballo y la guió hacia un futuro que no había pedido, pero que cambiaría su vida para siempre. Cuando la mano pequeña de Willa se entrelazó con la suya, un escalofrío le recorrió el brazo, como una chispa sobre la hierba seca. Él no habló, solo la condujo hasta Whisperwind, una yegua moteada de mirada inteligente y bondadosa. Antes de que pudiera quejarse por las pesadas faldas, las manos del apache la sujetaron por la cintura. El calor del contacto la atravesó, haciéndola contener el aliento mientras él la alzaba con facilidad y la colocaba sobre el lomo del animal, de lado, sin pedir permiso. ¿Estás bien? Su voz, grave y autoritaria, sonó más protectora que dura. Sí. Creo que sí, murmuró ella, con el corazón desbocado. Sí, logró decir Willa, aunque el corazón le golpeaba con fuerza dentro del pecho. Desde que era una niña, añadió ella con voz baja. Kael Tashin asintió ligeramente. Sus ojos oscuros destellaron con una aprobación silenciosa antes de subir con agilidad sobre su propio caballo, un enorme corcel negro llamado Stormhawk, que se movía bajo él como si compartieran el mismo pulso. Cuando tomó la delantera, los Tashin Riders lo siguieron, y pronto el puesto de intercambio, su madrastra y todo lo que alguna vez conoció desaparecieron entre la neblina dorada del desierto. El paisaje se abrió frente a ella, rojo e infinito, con el sol golpeando las rocas como un martillo. El calor vibraba sobre la arena y el horizonte temblaba en oro. La piel clara de Willa empezó a arder de inmediato. Cuando intentó ajustar su sombrero, el movimiento casi la hizo perder el equilibrio. En un instante, Kael estuvo a su lado. Su mano firme se posó en su cadera para sostenerla. «No estás acostumbrada a esto, ¿verdad?», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. «No», admitió ella suavemente. «He pasado casi toda mi vida bajo techo». Él la observó un largo momento, y luego se quitó una de las tiras de cuero que llevaba en la muñeca. Inclinándose hacia ella, le echó el sombrero hacia atrás, rozándole la frente con una ternura inesperada. Ató la banda sobre su cabeza como una cinta, protegiéndole los ojos del resplandor. «Mejor», murmuró. Esa palabra sencilla le robó el aire. Por primera vez, Willa lo miró realmente, más allá del guerrero. Había en sus ojos algo profundo, una mezcla de sabiduría y peligro. Algo en él la inquietaba, pero también la atraía sin remedio. «Gracias», susurró, aunque las palabras le parecieron demasiado pequeñas. Cabalgaban durante horas. El terreno cambiaba de llanuras áridas a colinas pedregosas que se alzaban como gigantes dormidos. Con cada milla, Willa se descubría observando la manera en que los hombros de Kael se movían al ritmo del caballo, la seguridad de su postura. Se obligó a apartar la mirada, a no notar la fuerza de sus brazos ni la calma que emanaba de él. Había sido vendida como ganado, entregada a desconocidos. Debería sentir miedo, debería pensar en huir, pero su mente la traicionaba, repitiendo el recuerdo del calor de sus manos, preguntándose cómo se sentiría su toque si no fuera por necesidad. Cuando el sol comenzó a hundirse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de cobre y sangre, llegaron a un valle amplio, protegido entre acantilados. Abajo, un pequeño poblado de la Mesa Ridge Clan vivía al pie del desierto. Humo ascendía de los fuegos de cocina, los perros ladraban y las risas de los niños llenaban el aire. Sonaba a vida, pura y real. Kael los condujo al corazón del poblado,
Decenas de miradas se volvieron hacia ella, curiosas, cautelosas, algunas desconfiadas. Willa se irguió, alzó el mentón. Si esperaban debilidad, no la encontrarían. Se detuvieron frente a una gran choza de ramas, apartada de las demás. Kael desmontó primero y se acercó a su lado. Sus manos volvieron a rodear su cintura, levantándola con facilidad, como si no pesara nada. Por un instante, sus palmas permanecieron allí. Su mirada se cruzó con la de ella, y el aire entre ambos se volvió espeso, cargado de algo que ninguno sabía nombrar. «Este es mi hogar», dijo él con voz baja. «Ahora también es el tuyo». Las palabras la golpearon como una tormenta de verano, rápidas, abrasadoras, imposibles de esquivar. «Tuyo», pensó ella. No sabía si aquello significaba pertenencia o posesión. Una mujer mayor salió de una de las chozas cercanas. Sus ojos eran oscuros y afilados, aunque no crueles. Habló en la lengua apache, con una voz clara. Kael respondió con calma y autoridad antes de volverse hacia Willa. «Esta es Siala Noya», explicó. «La hermana de mi madre. Ella te ayudará, comida, agua, lo que necesites». Willa asintió, agradecida por ese primer gesto de amabilidad en un mundo que aún le resultaba extraño. Siala la observó un momento y le hizo una seña para que la siguiera. Dentro de la choza el aire era fresco y tranquilo. Un pequeño fuego ardía en el centro, rodeado de pieles, cestas y herramientas perfectamente ordenadas. Siala le ofreció una taza de barro con agua, y Willa bebió con avidez, sintiendo el líquido tibio deslizarse por su garganta como un acto de misericordia. Luego, la mujer le dio un cuenco de estofado y pan plano. Al principio comió despacio pero pronto. El hambre pudo más que la vergüenza. No había probado alimento desde el amanecer, y el sabor del guiso, ahumado, especiado, reconfortante, le supo a vida. Por primera vez desde que su mundo se había derrumbado, sintió una chispa tenue, pero real, esperanza. Cuando terminó, Siala le mostró, mediante gestos y algunas palabras sueltas, un rincón cubierto con pieles suaves y mantas tejidas. Su lugar para dormir. Era más cálido, más amable de lo que esperaba. Luego le enseñó un cesto con ropa tradicional, vestidos de gamuza y fajones tejidos, hechos para resistir el sol y la arena. Después de años aprisionada en corsés y algodón, a Willa se le apretó la garganta al ver aquella libertad colgada frente a ella. Cuando Siala salió, el cansancio la envolvió por completo. Había soportado humillación, miedo y el dolor de ser tratada como una mercancía. Pero ahora, en el silencio de aquel lugar desconocido, la verdad la golpeó. Estaba sola, completamente sola, rodeada de gente cuya lengua no entendía y un hombre cuya fuerza la aterraba y la atraía al mismo tiempo. El toldo de la choza se levantó y Kael Tassin entró. Ya no llevaba la armadura de hueso. Su pecho desnudo brillaba a la luz del fuego. En su cuello colgaba un cordón de cuero con una pequeña bolsa apoyada sobre su piel morena. La luz del fuego bailaba sobre los músculos de Kael Tassin, marcando cada línea de su cuerpo, tallado por la supervivencia y la certeza. La observó en silencio durante un largo instante, su mirada indescifrable, antes de moverse hacia el otro lado del fogón. Con movimientos tranquilos, comenzó a extender su propia cama sobre las pieles. «Dormirás ahí», dijo, señalando el rincón que Siala Noya le había mostrado. «Yo me quedaré aquí. No tienes nada que temer de mí». «Esta noche». «¿Esta noche?», repitió Willa, la palabra tropezando en su lengua. Algo se encendió en los ojos de él, un brillo cálido que hizo que el pulso de ella se acelerara. «Mañana hablaremos», continuó él. «Me contarás de la vida que dejaste atrás, y yo te hablaré de la mía». Su voz se volvió más grave, más profunda. «Aprenderás nuestras costumbres, y yo aprenderé qué te hizo lucir tan rota, y al mismo tiempo, tan fuerte para seguir en pie.
Las palabras tocaron algo dentro de ella, una herida vieja que creía dormida. Nadie la había mirado así, tan a fondo. ¿Por qué? Susurró apenas. ¿Por qué te importa? Kael vaciló un momento, su mirada firme pero más suave que antes. Porque ahora eres mía, dijo con voz baja. No como propiedad, aunque los tuyos te intercambiaron como si lo fueras. Mía para protegerte, mía para proveerte. Tomó aire lentamente, y quizás, mía para curarte. Las palabras la atravesaron como una flecha. Willa apartó la vista, temiendo que él notara las lágrimas que se formaban en sus ojos. Tras ella, escuchó el crujido de las pieles, el leve susurro del cuero y el silencio estable que lo acompañaba. «Duerme, Willa Dane», murmuró él. «Mañana comienza una nueva vida». Ella se recostó, cada músculo dolido por el largo viaje, su mente girando con 1000 preguntas. Afuera, el poblado respiraba. Voces lejanas, el llanto de un bebé, un canto flotando sobre el viento del desierto. Del otro lado del fuego moribundo, sentía la presencia de Kael, firme, paciente, como una sombra que la guardaba. Por primera vez desde aquel diagnóstico del doctor Elias Dorn, las palabras rota y estéril, algo chispeó dentro de ella. No era esperanza, pero se le parecía, algo vivo, pequeño, persistente. Cuando llegó el amanecer, el desierto brillaba en tonos de oro y rosa. Willa despertó con el arrullo de las palomas, el relincho lejano de los caballos y el murmullo de voces que se mezclaban como una melodía. Por un momento, olvidó dónde estaba. Luego lo recordó todo. La choza de Kael, el corazón de un poblado apache, vendida por Ada Strade, rechazada por su propio padre. El fuego se había apagado, quedando solo las cenizas. El lecho de Kael estaba vacío, perfectamente ordenado. La luz del sol entraba por la abertura y el murmullo del pueblo despertando se hacía más fuerte. El toldo se levantó y Sia Noya entró, llevando un cuenco de agua y un fardo de ropa limpia. Su rostro curtido se iluminó con una sonrisa amable mientras le entregaba un vestido de gamuza suave, color arena, adornado con pequeñas cuentas en un patrón simple pero hermoso. Con gestos dulces, la animó a lavarse y cambiarse. Willa se quitó el vestido de algodón pesado y el corsé que la había oprimido toda la noche. El agua fresca sobre su piel quemada por el sol fue un alivio. Cuando se colocó el vestido apache, este se deslizó sobre su cuerpo como una segunda piel. Le llegaba hasta las pantorrillas, ligero, sin mangas, hecho para moverse y respirar. Por primera vez en años, podía llenar sus pulmones sin dolor. Siala asintió, satisfecha, y le hizo una seña para que saliera. Afuera, el poblado estaba vivo. Las mujeres alimentaban los fuegos, los niños corrían riendo entre las chozas, y los hombres trabajaban las armas y herramientas. El aire olía a humo, a caballos y a salvia del desierto. Willa dio un paso hacia la luz, su corazón latiendo rápido, no por miedo esta vez, sino por asombro. Había ritmo allí, propósito. Todos tenían su lugar. Y entonces lo vio. Kael Tashin estaba en el centro, hablando con un grupo de Tashin Riders. La luz de la mañana perfilaba su rostro, dorando su cabello y sus hombros. Incluso entre los guerreros, su presencia era innegable, serena, firme, magnética. Willa no se dio cuenta de que lo miraba fijamente hasta que Siala le tocó suavemente el brazo, sonriendo con complicidad. El cuerpo de Kael se movía con la gracia segura de quien pertenece a la tierra. El sol atrapaba su cabello negro, volviéndolo reflejos de obsidiana. Vestía solo unas calzas de cuero y mocasines. Su pecho descubierto mostraba músculos cincelados bajo la luz del desierto. Un arco y un carcaj descansaban sobre su espalda. Cuando giró y su mirada la alcanzó, Willa sintió aquella descarga invisible.
ese mismo fuego silencioso entre los dos. Él dijo unas palabras a los Tashin Riders, con voz tranquila, antes de avanzar hacia ella con esa elegancia salvaje que le era propia. Cada paso que daba parecía mover el aire. ¿Dormiste bien?, preguntó con voz grave, tan profunda como un trueno lejano. Sí, respondió ella, aunque era mentira. Apenas había cerrado los ojos, perdida entre el miedo y la confusión, pero no iba a mostrar debilidad. No ahora. Él esbozó una leve sonrisa, sabiendo más de lo que decía, pero no insistió. «¿Ven?», dijo, con un tono distinto esta vez, quizá expectante. «¿Comerás? Y luego te mostraré nuestro hogar». La condujo hacia una fogata donde varias mujeres de la mesa Rich Clan cocinaban. El aroma a maíz asado y humo llenaba el aire de la mañana, envolviendo todo con un calor que ya no parecía enemigo, sino promesa. Las mujeres alzaron la vista cuando Willa Dane se acercó. Sus ojos curiosos y prudentes no mostraban hostilidad. Kael Tassin habló en apache, su voz grave y autoritaria. Una joven de trenzas oscuras y mirada vivaz dio un paso al frente. Tenía una belleza serena, con ojos que parecían reír aunque sus labios no lo hicieran. «Ella es Lyra Kachin», dijo Kael, asintiendo hacia la muchacha. «Hermana de Taronan, uno de mis jinetes. Sabe un poco de inglés». «Hola», murmuró Willa, aceptando el cuenco de madera que la joven le ofrecía. Dentro había una papilla tibia endulzada con bayas silvestres, sencilla pero reconfortante. «Eres bienvenida», respondió Lyra, con acento suave y cuidadoso. «Ahora te ves bonita, como el sol sobre la nieve». El cumplido tomó a Willa por sorpresa. Era tan puro, tan inesperado, que el pecho se le apretó. «Gracias», susurró, esbozando una leve sonrisa. Mientras comía, Kael se alejó a hablar con varios guerreros. Su voz profunda se mezclaba con el murmullo del poblado. Aunque Willa no entendía las palabras, reconocía el respeto en la forma en que los hombres lo escuchaban, esperando su aprobación antes de moverse. No solo lo obedecían, lo seguían con confianza. Cuando terminó de comer, él regresó a su lado. «Ven», dijo, su voz ahora más suave, aunque cargada con algo más. Algo parecido a una promesa. Caminaron más allá del corazón del poblado, pasando junto a hileras de chozas y fogatas, siguiendo un sendero que subía hacia la cresta. El viento cálido agitaba el cabello de Willa, llevando el aroma del polvo y la salvia. Mientras avanzaban, lo observó de reojo. Sus movimientos eran fluidos, contenidos, su fuerza tranquila pero absoluta. «Háblame de tu familia», dijo de pronto Kael. «De la verdadera, no de la mujer que te vendió». Willa vaciló, sorprendida por la pregunta, pero terminó respondiendo con voz baja. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. La fiebre se la llevó rápido. Un año después mi padre, Hall Dane, se casó de nuevo. Ada Straight, mi madrastra, nunca me quiso cerca. Yo era el recuerdo de lo que él había perdido». Su voz se quebró un poco, pero continuó. «Cuando cumplí 18, ella arregló mi matrimonio con Wade Crow, el hijo de un comerciante. Todo se vino abajo cuando el doctor Elias Dorn dijo que yo no podía tener hijos». Tragó saliva. Dijo que estaba defectuosa. Kael repitió lentamente la frase, como si el idioma mismo le resultara ajeno. «¿Defectuosa?», repitió otra vez con los ojos entornados. «¿Así te llamó?». «No necesitaba hacerlo», susurró ella. Todos lo pensaban. Durante unos segundos, él guardó silencio. Luego su expresión se suavizó y, por primera vez, Kael sonrió. Una sonrisa verdadera, que rompió la dureza de su rostro, volviéndolo casi humano, casi tierno. Más tarde, cuando la encontró ayudando a las mujeres del poblado, se acercó de nuevo. «Sobreviviste a las enseñanzas de las mujeres», dijo, divertido. «A duras penas», rió Willa. «Me duele la mandíbula de tanto masticar cuero, y no siento las manos de moler maíz». «Bien», dijo él con un matiz de orgullo.
Estás aprendiendo a ser útil de la manera que aquí importa. Tomó sus manos y examinó las palmas enrojecidas y llenas de ampollas. Frunció el ceño. Ven, dijo en voz baja. Te haré algo para esto. Dentro de su choza, Kyle sacó de una bolsa un pequeño tarro de barro. El aire se llenó con el olor a hierbas y grasa animal. Sentado frente al fuego, cruzó las piernas e hizo un gesto para que se acercara. Sin pronunciar palabra, tomó sus manos y empezó a untar el ungüento en su piel. Su toque era firme, pero cuidadoso. Lo bastante fuerte para aliviar, lo bastante suave para no doler. El calor de sus manos, la fuerza de sus dedos, hicieron que el corazón de Willa se agitara en su pecho. «Esto te duele», dijo él en voz baja. «Tus manos de ciudad no están hechas para esta vida, pero se endurecerán». Willa respondió, intentando mantener la voz firme. «Soy más fuerte de lo que parezco». Él alzó la vista, su mirada fija y segura. «Lo sé», dijo simplemente. «Lo veo en ti». El silencio se llenó de algo que ninguno pudo nombrar. El fuego crepitaba y el olor a salvia flotaba en el aire. Por un largo momento, ninguno se movió. Willa sintió como si algo dentro de ella se aflojara, como si las paredes que había construido comenzaran a resquebrajarse. Había algo en él, su presencia, su voz, que pesaba, que llenaba el aire con significado. Sus palabras no eran solo sonidos, se le clavaban dentro, donde hacía años no llegaba la ternura. «Los demás también lo ven», dijo él entonces. «Nitaguaya me contó que trabajaste duro hoy. No te quejaste, escuchaste, aprendiste». Willa se quedó inmóvil. El sentido de esas palabras la golpeó más de lo esperado. Por primera vez en años, alguien la veía, no por lo que podía dar o por lo que había perdido, sino por quien realmente era. Guardó silencio, temiendo que si hablaba rompería el momento. Kyle terminó de curarle las manos, su toque permaneciendo más de lo necesario. Y en ese silencio, Willa Dane sintió algo que no había sentido en años. La posibilidad de empezar de nuevo. Tal vez, solo tal vez, en ese mundo extraño del desierto, podía ser más de lo que la vida le había hecho creer. Su voz salió temblorosa, frágil. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que tuviste una visión de mí antes de conocerme? Las manos de Kyle se detuvieron. Su mirada se alzó y sus ojos se clavaron en los de ella. Los ojos de Kyle Tassin no tenían frialdad, sino profundidad. «¿Sí?», dijo simplemente. «Mi gente no miente sobre las visiones». Se recostó un poco hacia atrás. La luz del fuego trazó líneas firmes sobre su rostro, resaltando cada ángulo. «Hace 3 lunas», continuó. «Fui solo al desierto. Ayuné 4 días. Esperé a que los espíritus hablaran». Su voz bajó hasta hacerse casi un susurro. «Y en la 4ª noche vinieron. Me mostraron a una mujer, con cabello como la luz del sol y ojos amplios como el cielo. Dijeron que llegaría a mi herida, creyéndose rota, y que debía sanarla, protegerla, reclamarla». Hizo una pausa, su voz ahora temblando apenas. «También dijeron que de nuestra unión nacería nueva vida, un puente entre 2 mundos». El corazón de Willa Dane comenzó a retumbar. «Eso es imposible», susurró ella negando con la cabeza. No puedo tener hijos». Kyle no apartó la mirada. Tu doctor, no está aquí», dijo con firmeza. «Sus palabras no tienen poder en esta tierra. Solo los espíritus dicen la verdad. Y yo les creo». Tomó su mano con delicadeza y la alzó hasta que su palma descansó sobre sus labios. Su beso fue apenas un soplo, pero bastó para que el corazón de Willa se detuviera por un instante. Un calor profundo le recorrió el pecho, creciendo hasta doler. «Te reclamo, Willa Dane», susurró. «No porque necesite una mujer de mi casa, ni porque busque hijos. Te reclamo porque los espíritus te trajeron a mí y porque cuando te miro, veo la otra mitad de mi alma». Las palabras la golpearon como una ráfaga de viento.
Apenas podía respirar. Ese hombre, aquel guerrero indómito, la miraba como si fuera algo sagrado. «No sé qué decir», murmuró ella temblando. «No digas nada esta noche», respondió él, acariciándole la mejilla con el pulgar. «Solo déjame abrazarte. Déjame mostrarte que aquí estás a salvo, que aquí eres deseada». Willa no se resistió cuando él la acercó. Apoyó la cabeza en su pecho desnudo, escuchando el ritmo firme de su corazón. Su calor la envolvía, la anclaba al presente, haciéndola sentir viva. Por primera vez en años, exhaló sin miedo. Así permanecieron, mientras el fuego se convertía en brasas. Afuera, el poblado se sumía en silencio. Solo los tambores lejanos y el susurro del viento del desierto acompañaban la noche. El peso del brazo de Kyle sobre sus hombros era protección y promesa. Cuando por fin se recostaron, él extendió sus pieles junto a las de ella, no al otro lado del fuego como antes. «¿Esto te parece bien?», preguntó en voz baja. Debería haber dicho que no. Debería haber guardado distancia. Pero algo dentro de ella susurró que aquello, fuera lo que fuera, se sentía correcto. «¿Sí?», respondió apenas, casi sin voz. Kyle Tassin se acostó a su lado, lo suficientemente cerca para que ella sintiera su calor. «Duerme, Willa», murmuró él. «Mañana te enseñaré a montar al estilo Apache, y mañana por la noche». Su voz se volvió más grave, profunda. «Mañana por la noche, si tú lo deseas, comenzaré a hacerte mía de verdad». Sus miradas se cruzaron una vez más entre la débil luz del fuego. Su sonrisa, real, humana, le robó el aliento. Por primera vez desde el día en que su mundo se había derrumbado, Willa Dane sintió algo que creía perdido: pertenencia. «Sobreviviste a las enseñanzas de las mujeres», bromeó Kyle, con una chispa divertida en los ojos. «Apenas», rió ella cansada. «Me duele la mandíbula de tanto masticar cuero, y no siento las manos de tanto moler maíz». «Bien», dijo él, su sonrisa leve, pero aprobatoria. «Estás aprendiendo nuevas formas de ser fuerte. Las que aquí importan». Tomó su mano. Sus dedos grandes se cerraron suavemente alrededor de los de ella. Las palmas de Willa estaban en carne viva, y la expresión de Kyle se suavizó al verlas. «Ven», susurró. «Te haré algo para esto». Dentro de su choza, Kyle buscó un pequeño tarro de barro lleno de ungüento espeso de hierbas. El aroma de salvia y sebo llenó el aire. Sentado junto al fuego, cruzó las piernas e hizo un gesto para que se acercara. Sin decir palabra, tomó sus manos y empezó a aplicar el bálsamo sobre su piel agrietada. Su toque era firme, lo justo para aliviar, lo bastante suave para no doler. Willa intentó mantener la respiración estable, pero el calor de sus manos y la calma de sus movimientos hacían que su pulso se desbocara. Había fuerza en él, sí, pero debajo, algo más tierno. «Esto te duele», dijo en voz baja con tono áspero de compasión. «Tus manos de ciudad no nacieron para este trabajo». «Se endurecerán», respondió ella forzando una sonrisa leve. «Soy más fuerte de lo que parezco». «Lo sé», replicó él, seguro, tranquilo. «Lo veo en ti». El silencio que siguió fue denso, íntimo. Willa sintió que algo dentro de ella se movía, como el lento quebrarse del hielo antiguo. Su presencia no la inquietaba por miedo, sino porque la veía como nadie antes lo había hecho. «Los demás también lo notan», continuó él. «Nitawaya dijo que trabajaste duro hoy, no te quejaste». Y por primera vez en mucho tiempo, Willa Dane sonrió, no por cortesía, sino porque empezaba a creer que aquel hombre hablaba con el alma. La respiración de Willa Dane se entrecortó. El peso de aquellas palabras se le clavó en el pecho, profundo, cálido, imposible de apartar. Por primera vez en muchos años, alguien la había visto. No por lo que soportaba, ni por lo que había perdido, sino por lo que realmente era.
Kael Tashin terminó de cuidar sus manos, su toque quedándose apenas un latido más de lo necesario. Y en ese silencio, Willa se preguntó si tal vez, solo tal vez, aún podía creer en algo más que sobrevivir, en una vida donde pudiera crecer, aprender y quizá sanar. Titubeó antes de hablar. Su corazón golpeaba con fuerza. Es cierto lo que dicen, que me viste en una visión antes de conocerme. Las manos de Kael se detuvieron. Levantó la mirada hacia ella, profunda, indescifrable. ¿Sí? Respondió con sencillez. Mi pueblo no miente sobre las visiones. Se recostó un poco hacia atrás. El fuego dibujó destellos ámbar en sus ojos. Hace 3 lunas, dijo en voz baja. Fui al desierto a buscar guía. Ayuné 4 días, solo agua, sin alimento. Esperé a que los espíritus hablaran. La voz de Kael se volvió casi un susurro. La 4ª noche vinieron. Me mostraron a una mujer, con cabello como la luz del sol y ojos tan amplios como el cielo. Dijeron que vendría a mí herida, creyéndose rota, y que debía protegerla y reclamarla. El tono de Kael se hizo más profundo, casi reverente. También dijeron que de nuestra unión nacería nueva vida, un puente entre 2 mundos. La garganta de Willa se cerró. Eso es imposible, murmuró con un hilo de voz. El doctor, Elias Dorn dijo que no puedo tener hijos. La expresión de Kael no cambió. Tu doctor no está aquí, dijo firme. Sus palabras no tienen poder en esta tierra. Solo los espíritus y yo. Tomó su mano con calma y la levantó hasta sus labios. Su beso fue suave, casi un aliento, pero suficiente para robarle el aire. El calor de su piel le recorrió el cuerpo, despertando algo dormido hacía años. Te reclamo, Willa Dane, dijo en voz baja, tan firme como una promesa. No porque necesite una mujer que me sirva, ni porque busque herederos. Te reclamo porque los espíritus te trajeron hasta mí, y porque cuando te miro, veo la otra mitad de mi alma. Ella apenas pudo respirar. Aquel guerrero salvaje y sereno la miraba como si fuera algo sagrado. No sé qué decir, susurró. No digas nada esta noche, respondió él, acariciando su mejilla con el pulgar. Déjame sostenerte. Déjame mostrarte que aquí estás segura, que aquí eres deseada. Willa no se resistió cuando él la atrajo hacia su pecho. Apoyó la cabeza sobre su piel desnuda, escuchando el compás profundo de su corazón. Su calor la envolvía, dándole una calma que creía imposible. Por primera vez en años, exhaló sin miedo. El mundo exterior desapareció. Solo el crepitar del fuego, el susurro del viento y el latido constante bajo su oído. Por primera vez desde que recordaba, Willa Dane se sintió segura. Los brazos de Kael se cerraron un poco más sobre ella, firmes, protectores. Y en ese instante, la mujer rota del pasado entendió que por fin podía respirar. Esa noche, eso bastó. El fuego se convirtió en brasas, y el silencio cubrió el poblado como un manto. El murmullo lejano de The Mesa Ridge Clan se desvanecía con el viento, mientras ella se dejaba arrullar por el calor de su abrazo. Por primera vez, sintió que podía pertenecer a algún lugar. Cuando llegó la hora de dormir, Kael extendió sus pieles junto a las de ella, no al otro lado del fuego como antes. ¿Te parece bien así?, preguntó en voz baja, con ternura contenida. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido la distancia. Pero algo en su pecho susurró que aquello era correcto. ¿Sí?, contestó apenas, su voz perdida entre el crepitar del fuego. Kael Tassin se recostó a su lado, lo bastante cerca para que ella sintiera su calor, pero aún dejándole un pequeño espacio, lleno de respeto. «Duerme, Willa», murmuró. «Mañana te enseñaré a montar como nosotros, y mañana por la noche». Su voz bajó, grave, como un trueno suave. «Si tú lo deseas, empezaré a hacerte mía de verdad».
Las palabras quedaron flotando entre ambos, densas como el humo, llenas de promesa y de peligro. Willa permaneció quieta, consciente de cada respiración, de cada leve movimiento de sus músculos junto a los de él. Por primera vez en tanto tiempo, sintió su cuerpo despertar, el calor renacer donde antes solo había vacío. Las palabras del doctor resonaron como un eco lejano, sin fuerza, enterradas bajo algo más fuerte: la esperanza. El amanecer llegó dorado sobre el desierto. El aire fresco rozaba la arena antes de que el sol empezara a arder. Willa abrió los ojos y vio a Kyle, ya despierto, sentado junto al fuego reavivado. Su mirada era firme, insondable, pero la atravesaba con una intensidad que la hizo temblar. «Ven», dijo despacio. «Antes de que el poblado despierte, te enseñaré a montar como nosotros». Caminaron juntos hacia los caballos, con la neblina matinal aún colgando sobre el campamento. El negro Stormhawk resopló suavemente, impaciente, mientras Kyle acariciaba su cuello con calma. Luego sacó a Whisperwind, la yegua parda que Willa había montado antes, esta vez sin montura. «Montarás como yo lo hago», dijo con voz serena, cargada de propósito. «Sin montura. Siente a la yegua, confía en ella, hazte una sola con su espíritu». El aliento de Willadain se detuvo cuando Kyle Tassin la alzó con facilidad sobre el lomo de Whisperwind. La sensación fue distinta a todo lo que había vivido. El calor del animal bajo sus piernas, el ritmo pausado de su respiración, la fuerza contenida en cada músculo. No había cuero ni tela que separara sus cuerpos, solo el roce del aire y la piel. Kyle montó su corcel negro, Stormhawk, con un movimiento fluido y natural. «Mira», le dijo. Su voz tenía autoridad pero también paciencia. Le mostró cómo apretar con las piernas, cómo mover el peso de su cuerpo para seguir el ritmo del caballo, cómo dejarse llevar, no resistir. Durante casi una hora cabalgaron juntos, él a su lado corrigiendo su postura, guiando su equilibrio. Sus manos rozaban las de ella, ajustaban suavemente sus caderas, enderezaban sus hombros. Cada toque breve encendía una chispa que la recorría entera, viva, temblorosa. Cuando el sol subió alto, habían dejado atrás el poblado y el desierto se abría ante ellos, infinito, dorado y carmesí. Por primera vez, Willa sintió dentro algo salvaje, una libertad desconocida que le erizaba la piel. En la cima de una colina, Kyle señaló el horizonte. «Amas este lugar», dijo ella en voz baja, observando el brillo en sus ojos. «Es parte de mí», respondió él sereno, «como yo soy parte de él. Tu gente ve esta tierra como algo que debe conquistarse. Nosotros la vemos como a nuestra madre. Nos da todo lo que necesitamos si aprendemos a escucharla». «Entonces enséñame a escuchar», dijo Willa sin pensar. Un destello cruzó el rostro de Kyle. Orgullo, ternura, deseo. «Cierra los ojos», ordenó con suavidad. Ella obedeció, y de inmediato el mundo se abrió. Oyó el susurro del viento entre la salvia, el grito lejano de un halcón, el respiro tranquilo de Whisperwind bajo ella. Sintió el calor del sol en su piel, el pulso lento de la vida vibrando en cada dirección. «¿Qué escuchas?», preguntó él, su voz muy cerca, profunda, íntima. «Todo», susurró ella. «El mundo respirando». «Eso es», dijo él satisfecho. La sintió antes de verla. Su mano rozó su mejilla. Al abrir los ojos, Kyle cabalgaba junto a ella, tan cerca que su pierna tocaba la suya. El contacto fue un golpe eléctrico que le corrió por las venas. «Esto», murmuró él sin apartar la mirada. «Así vivimos nosotros». En su voz había calma, pero también una certeza antigua. No era solo fuerza, era pertenencia, esa conexión con la tierra, el viento, el pulso de todo lo vivo. Y Willa lo sintió también, como si ese mismo latido se hubiese metido en su pecho. Cuando el pulgar de Kyle trazó la curva de su labio inferior, ella contuvo el aliento.
El aire se volvió denso, vibrante, cargado de deseo no dicho. «Esta noche», dijo él, su tono grave, ronco, casi una promesa. «Si lo deseas, te mostraré otras formas de sentirte viva». El calor la invadió. No sintió miedo ni duda, solo expectación pura, ardiente. En 2 días, ese hombre le había mostrado más respeto y bondad que nadie en toda su vida. No la veía como una carga, sino como entera. Por primera vez entendió que no solo era vista, era deseada. «Sí», susurró, su voz temblorosa pero firme. Los ojos de Kyle se encendieron, oscuros como tormenta. Por un instante salvaje, Willa creyó que la besaría allí mismo, bajo el sol ardiente del desierto. Pero él respiró hondo, conteniendo algo más fuerte que el deseo. «Ven», dijo con voz baja. «Debemos volver. El día se calienta». De regreso en el poblado, las mujeres de The Mesa Ridge Clan la rodearon de nuevo. Esta vez su risa era diferente, suave, divertida, con un brillo cómplice. «Pronto», dijo una de ellas entre sonrisas, «te prepararemos para Kyle». El rubor tiñó las mejillas de Willa. Nitawaya le ofreció una taza con un té amargo. Su inglés era claro, aunque su acento lo hacía sonar como una bendición antigua. «Esto sana el cuerpo de una mujer», dijo con seriedad. «Abre lo que fue cerrado, restaura lo perdido. Debes beberlo al amanecer y al anochecer». «¿Y esta noche?», preguntó Willa, apenas audible. La sonrisa de Nita se hizo sabia. «Esta noche dejarás que Kyle te muestre la unión que honra al hombre y a la mujer». Willa no respondió, solo asintió, y bebió. Más tarde, las mujeres la llevaron al estanque sagrado bajo los acantilados. El agua era clara, fría, perfumada con salvia. Lavaron su cabello con raíz de yuca, untaron aceites fragantes sobre su piel y trenzaron pequeñas cuentas en su melena. Cuando vio su reflejo en el agua, Willa Dane apenas se reconoció. Parecía renacida. La vistieron con un suave cuero curtido, adornaron sus muñecas con cintas tejidas y sonrieron con complicidad. Esa noche, entendió, no era un deber ni una deuda, era una elección. Al caer el sol, Sialanoya y las demás prepararon un festín: venado asado, tortas de maíz y bayas silvestres bañadas en miel. Todo el campamento se reunió alrededor del fuego, comiendo y riendo bajo un cielo pintado de rojo y ámbar. Kyle Tashin se sentó junto a Willa Dane, su muslo rozando el de ella, cada mirada suya cargada de una gravedad silenciosa. Cuando las llamas comenzaron a morir, él se levantó y le tendió la mano. El corazón de Willa latía tan fuerte que casi podía oírlo. Dentro del Wikiap, el espacio había sido transformado. Pieles nuevas, sombras suaves, el aire impregnado de hierbas que ardían lentamente. La luz del fuego danzaba sobre la piel de Kyle, tiñéndola de un calor dorado mientras se volvía hacia ella. «¿Estás segura?», preguntó, su voz baja, reverente. «Una vez que te reclame, no será solo una promesa. Será para siempre, ante mi gente, ante los espíritus». «Estoy segura», respondió ella, firme, sin vacilar esta vez, y lo estaba. Kyle se acercó despacio, con pasos medidos, como si le diera una última oportunidad de arrepentirse. Cuando sus manos la rodearon por la cintura, Willa contuvo el aliento. Su cuerpo era fuego y fuerza. Cada línea de él irradiaba dominio contenido. «Iré despacio», susurró contra su oído, con ternura y verdad. «Te enseñaré lo que significa volver a vivir». Entonces, sus labios encontraron los de ella. El beso comenzó suave, como una pregunta, pero pronto ardió con hambre, una pasión que los envolvió como el fuego que crepitaba cerca. El mundo fuera de esa tienda dejó de existir. Willa olvidó el miedo. Olvidó las voces crueles del pasado. Solo existía él, el sabor de su piel, el calor de su aliento, la vida en su toque. Cuando al fin sus respiraciones se calmaron,
Las lágrimas le humedecieron los ojos. «Nuestra hija», susurró con asombro, apenas creyendo lo que decía. La voz de Kyle fue firme, segura. «El doctor se equivocó», dijo. «Nunca estuviste rota. Solo esperabas el momento correcto, el espíritu correcto, el amor correcto». La besó de nuevo, y por primera vez, Willa Dane se sintió completa. Pero la paz en el desierto nunca duraba. 3 días después, mientras trabajaba junto a las mujeres de The Mesa Ridge Clan, un estruendo rompió el aire. Cascos, gritos, polvo. El corazón de Willa se encogió al ver a lo lejos a Ada Stride llegar montada sobre una yegua lustrosa, flanqueada por 4 hombres armados. Detrás de ellos, atado a un caballo, venía Wade Crow, sucio, golpeado, vencido. Kyle apareció de inmediato, interponiéndose entre su gente y los recién llegados. Su postura era tensa, sus movimientos precisos. Los Tashin Riders formaron un semicírculo, armas listas. El aire pesaba como antes de una tormenta. «He venido por lo que es mío», gritó Ada, su voz cortando el viento del desierto. El tono de Kyle fue frío como el acero. «Hablas de Willa. Ella ahora es mía. No tienes ningún derecho aquí». Ada Strad torció el gesto. «Está estéril. No vale nada. Exijo compensación. Devuélveme mis caballos y mis provisiones. O paga por mi humillación». La línea entre la paz y la guerra se volvió delgada como el humo. Wade Crow se movió incómodo en su silla, el cuero crujiendo bajo su peso. «Me la llevaré de vuelta», dijo con arrogancia. «Dadas las circunstancias, podemos pasar por alto su desliz con este salvaje». La palabra cayó como un disparo. La mandíbula de Kyle se tensó. Los músculos de su cuello se marcaron. Y los Tashin Riders a su alrededor apretaron las manos sobre cuchillos y rifles. Un movimiento en falso y la arena se teñiría de sangre. Antes de que eso ocurriera, Willa avanzó. Su mentón alto, su voz firme, limpia como el viento del desierto. «No», dijo con claridad. «No me iré a ninguna parte». El rostro de Ada se torció de furia. «No tienes opción, estúpida. Eres mi propiedad hasta que yo lo decida». «Nunca fui tu propiedad», respondió Willa serena. «Me vendiste como si fuera ganado y tomaste tu dinero. Perdiste todo derecho sobre mí. Ahora me pertenezco a mí misma, y elijo quedarme con Kyle». Wade Crow soltó una risa amarga. «Estás acabada. Ningún hombre decente te querría». Willa caminó hasta ponerse a su lado, su espalda tocando la fuerza sólida de Kyle. «Tienes razón», dijo, con una media sonrisa desafiante. «Ningún hombre decente me aceptaría después de lo que hiciste. Por suerte, no necesitaba un hombre decente. Encontré a uno extraordinario. Uno que vio mi valor cuando nadie más lo hizo. Uno que me honra, que me ama». Tomó la mano de Kyle, sintiendo sus dedos envolver los suyos. Acero y ternura al mismo tiempo. «Y además», añadió, su voz alta, cortante como un cuchillo, «me dejó embarazada en solo 3 días. Así que dile a tu médico que se trague su diagnóstico, Ada. Parece que la estéril no lo era tanto». El silencio cayó pesado. Los rostros de Ada y Wade se descompusieron en incredulidad. Incluso los pistoleros intercambiaron miradas incómodas. Eso es imposible», tartamudeó Ada. «¿Ah, sí?», replicó Willa, dulce pero venenosa. «Las mujeres de aquí, esas a las que llamas salvajes, lo confirmaron. Llevo el hijo de Kyle Tassin. Así que, al parecer, tus mercancías dañadas no estaban tan dañadas después de todo». Y dio un paso al frente, su mirada dura como piedra. «Quizás», dijo Willa Dane, su voz baja y cortante, «ese doctor tan sabio solo era un necio. O quizás mi cuerpo supo desde el principio que no debía desperdiciarse con un hombre como Wade Crow». El rostro de Wade se encendió de ira. Empezó a desmontar, la mano buscando el rifle. Pero Kyle Tashin fue más rápido.
En un solo movimiento fluido lo inmovilizó contra su propio caballo, la hoja de su cuchillo descansando bajo su barbilla. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. «Te irás», dijo, cada palabra bordeada de muerte. «Llévate a tu mujer, a tus hombres, y sal de mis tierras». Sus ojos, oscuros e implacables, se clavaron en los de Wade. «Si vuelves, si envías a otros, si pronuncias su nombre una sola vez más, te encontraré. Y aprenderás lo que ocurre con los hombres que amenazan lo que es mío». Los Tassin Riders alzaron sus armas, rodeando a los forasteros en un círculo silencioso y mortal. El mensaje era claro. Desafiar significaba morir. La mirada de Ada Strait vaciló. Por venenosa que fuera, no era tonta. Vio la certeza en los ojos de Kyle y entendió que él cumpliría su palabra. «Quédate con ella, entonces», escupió con desprecio. «Quédate con esa inútil. Veremos cuánto tiempo sigue siendo una bendición cuando se convierta en una carga». El rostro de Kyle no se movió. «Ya es una bendición», dijo, sereno, con una convicción profunda. «La más grande que los espíritus me han dado». La furia de Ada se desmoronó antes de girar bruscamente su montura. Sus hombres la siguieron sin decir palabra. El polvo aún flotaba en el aire cuando Willa sintió las lágrimas correrle por las mejillas. Alivio, desafío, y algo parecido a la paz. El brazo de Kyle rodeó sus hombros, firme y cálido. «El doctor se equivocó», murmuró él, su voz suave pero segura. «Nunca estuviste rota, Willa. Solo esperabas al hombre correcto, al momento correcto, al propósito correcto». La besó entonces, despacio, profundo, sellando entre ellos la promesa que los espíritus habían trazado. Por primera vez en su vida, Willa Dane se sintió completa. Las estaciones pasaron. Con cada amanecer, su vínculo con Kyle y con el pueblo de The Mesa Ridge Clan se hacía más fuerte. Su vientre comenzó a crecer, y las mujeres, sus hermanas ahora, le enseñaron las viejas costumbres, las hierbas, los cantos, las manos que sanan. Ya no era la forastera asustada traída por la fuerza al desierto. Era parte de ellos, esposa, hermana, madre por nacer. Los niños la llamaban tía Willa, y su risa sonaba como campanas entre las casas de adobe. Cuando su hija Aileen Dane nació en una fresca mañana de otoño, Kyle no se apartó ni un instante de su lado. Al tener a la niña entre sus brazos, su voz se quebró en un susurro. «Será fuerte», dijo con ternura. «Caminará entre dos mundos, y no bajará la cabeza ante ninguno». Willa le sonrió, las lágrimas mezclándose con la alegría. «Sabrán que es amada», respondió, «porque tú se lo enseñarás. Y yo también. La enseñaremos juntos. Le mostraremos a elegir su propio camino, sin importar lo que el mundo diga que debe ser», añadió Kyle. Años después, cuando el sol de Arizona se hundía tras las colinas rojas, Willa observaba a Aileen jugar entre los niños de la aldea, su risa viajando con el viento. A veces pensaba en Ada Strait, en Wade Crow, en el doctor Elias Dorn, aquellos que la llamaron estéril, inútil. Pero ya no sentía rencor. Sentía gratitud, porque su crueldad la había llevado directo a los brazos del hombre que le mostró lo que significan el amor y la libertad. Kyle se acercó por detrás, rodeando su cintura con sus brazos, apoyando el mentón sobre su hombro. «¿Eres feliz?», preguntó en voz baja, aunque ya conocía la respuesta. «Más de lo que jamás imaginé», susurró ella, recostándose contra su pecho. «Tú me salvaste». Él sonrió contra su piel. «No», dijo suavemente. «Tú te salvaste. Yo solo te recordé cuánto valías». Bajo el vasto cielo de Arizona, rodeada de risas, amor y el pulso de la vida que había construido con sus propias manos, Willa Dane, esposa de Kyle Tassin, madre de Aileen, entendió que por fin era libre. Si esta historia te ha conmovido,
Te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.